Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Yo pregunto cómo estáis porque, si os dais cuenta, yo tengo una voz que esta voz me recuerda cuando yo era jovencita y decían, ¿tienes voz de cazallera? Bueno, pues os prometo que no he hecho nada para tener esta voz. Únicamente debe ser el agua y el frío y la edad, no nos engañemos. Pero bueno, dicho esto, todo el mundo hemos pasado por estos momentos de afonías, etcétera. Para mí lo importante es que estéis bien y que, como os digo siempre, me hayáis hecho caso y seáis felices. Bien, dicho esto, lo primero que quiero hacer, nada más empezar el programa, es mandar un abrazo muy fuerte, a todos los familiares que en este momento están sufriendo por la terrible tragedia que ha pasado en los trenes. Y incluso ayer, cuando me entero que también un maquinista acaba de fallecer, yo desde aquí, desde Radio Diversidad, mi más voy a decir sincera pésame, mis oraciones, pero sobre todo mis oraciones a las personas que ya no están con nosotros y un abrazo muy fuerte a todas estas familias que están sufriendo. Yo espero y deseo, y no levanto la voz porque no puedo, pero si pudiera la levantaba. Esto no puede volver a pasar. O sea, no puede ser. No sé quién tendrá la culpa. Yo no soy quien para buscar culpables ni para... No, pero sí soy una persona que levanta la voz para decir que basta ya. No podemos tener esta serie de accidentes porque, según tengo entendido, algo no cuadraba. Dicho esto, para mí, insisto, mi más sincera solidaridad con todas las personas que están en este momento sufriendo. Y hoy pasamos ya a nuestro querido amigo, querido y admirado invitado, Félix Recio. Félix, buenos días. Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy también con la voz ronca. Me ha hecho ilusión verte con la voz ronca, porque es como si viniéramos de juerga y lo que venimos es con una bufanda y hemos cumplido 40 años. Venimos del frío. Eso es. Queridos amigos, queridos oyentes, Félix Recio es una persona... Bueno, aparte de que es amigo mío y yo le admiro mucho, yo tengo siempre una frase con él y es... Cuando personas como Félix hablan, yo escucho y aprendo. Recuerda que lo digo siempre, Félix. Félix es psicoanalista, psicólogo, y se ha pasado toda su vida dando clase en la Complutense. Y además, bueno, pues con su consulta privada, sus seminarios. Yo he tenido la gran suerte, Félix, de tenerte conmigo, yo contigo, sí, en el Ateneo, haciendo esos seminarios maravillosos. Sí. Bien, pues dicho esto, también quiero que sepáis que Félix, yo siempre les pregunto a gente como Félix cuando duermen, porque claro, trabaja, sigue formándose. Y además de eso, tengo aquí, ha escrito montones de libros. Pero uno de los artículos más, muy impactantes es en Visiones del Abismo, pensar el cine desde Eugenio Trías. Ya hablar de Eugenio Trías es como, a ver, sí, aquí hay que plantarse, ¿no? Y yo hace poco pasaba por la habitación de mi hijo y veo que estaba leyendo a Eugenio Trías. Y dije yo, madre mía, sí, qué bien le he educado, ¿no? Para leer a Eugenio Trías. Bueno, pero aparte de eso, queridos amigos, Félix también es poeta. Y yo tengo la suerte de tener un libro que me regaló y es El agua en la mano. Este es un poemario que ya con el tiempo... y dentro de un ratito vamos a hablar un poco de él. Pero Félix, ¿cómo te da tiempo a hacer todo esto? Bueno, digamos que... ¿Te organizas? Sí. Bueno, yo creo que hay como un núcleo común entre todo, ¿no? Al fin y al cabo, el psicoanálisis es la cura a través de la palabra. Y yo siempre he pensado que a mí lo que me sostiene son las palabras. Yo soy un enamorado de la palabra.
Y de alguna manera, tanto la literatura como la poesía, como el propio psicoanálisis, pues se trata de hablar Qué bonito. y de escuchar, ¿no? Contigo aprendí yo el banquete de Plutón, Sí, que además lo hiciste maravillosamente bien. Verdaderamente tienes toda la razón, o sea, no es que tú seas un enamorado de la palabra, es que la palabra es lo que nos define, es lo que nos claro. puede ayudar. Es lo que nos liga, lo que nos permite hacer lazo entre unos y otros es a través de la palabra, ¿no? Y es mejor que, bueno, las pasiones que pueda haber entre los sujetos pasen a través de la palabra. Y no, desgraciadamente, en algunas ocasiones, Un poco difícil. a través de los actos. Un poco difícil. No, me lo estás poniendo, Actos lamentables. Me lo estás poniendo muy difícil, Félix. Queridos amigos, tenemos también al otro lado en el teléfono. Al otro lado del teléfono porque, bueno, pues Alejandro igual es un hombre muy, muy comprometido con la psiquiatría. Alejandro es psiquiatra, estuvo muchos años de profesor en la Universidad de Comillas y también muy, muy implicado, y sobre todo está muy implicado con el tema de la prevención del suicidio. Esta tarde, por suerte para mí, porque ya te digo, de vosotros aprendo, vamos a presentar el libro Muerte por suicidio, reflexiones sobre el suicidio desde la logoterapia y la teoría de la complejidad en el Ateneo. Alejandro, buenos días, corazón. Buenos días, Maite. Bueno, te digo buenos días por no decirte lluviosos días, porque benditos a Dios. Sí, no, Bueno, ¿qué te voy a contar, Félix y yo, con lo que hemos pasado para llegar aquí? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Sí. Bien, estoy preparándote para esta tarde. Para esta tarde. Mira, le estaba comentando, o sea, Félix me estaba comentando que, claro, la palabra es fundamental a través, no del psicoanálisis, sino a través para unir lazos entre personas, ¿no? Claro, sí. Alejandro, ¿tú unes la palabra también para, por ejemplo... Sí, yo pienso que la palabra, la relación con el otro, la comunicación, es fundamental en todo proceso, ¿no? Y en el proceso que yo me he dedicado más, que es el tema del suicidio, de la prevención, como tú decías, yo creo que el compartir, la posibilidad de compartir con el otro tu sufrimiento es lo más fundamental, ¿no? Alejandro, este es el número 5 de los libros que tú escribes con este tema, porque yo el anterior, que sabes que me gustó muchísimo, y este libro, en fin, yo creo que las reflexiones sobre el suicidio lo haces de tal forma, tan profesional y tan humano, que yo creo que esto puede ayudar a mucha gente. Lo haces realmente para ayudar, ¿verdad? Sí, no, es bueno, y de hecho los beneficios del libro no son para mí, son para el Centro de Humanización de la Salud de los Camilos, ¿no? De los religiosos Camilos. Ah, claro, bueno, muy bien. Sí, no, la intención mía desde siempre, yo comencé a escribir sobre el suicidio en el año 92, fue el primer libro, ¿no? Cuando estabas en el teléfono de la Esperanza. Exacto, sí. Yo estuve durante 40 años en el teléfono de la Esperanza de voluntario, ¿no? Es decir, como psiquiatra y como formador de las personas que cogían el teléfono, ¿no? Y ahí surgió un poco, anteriormente habíamos publicado alguna investigación de las llamadas con contenido suicida, etcétera, y ahí surgió, diríamos, mi interés y mi preocupación por el tema del suicidio, ¿no? Cuando realmente no se podía hablar del suicidio, ¿no? Es que siempre ha sido un tema tabú, y sobre todo para los familiares, pues yo creo que los familiares difícilmente pueden hacer un duelo. O tienen mucha dificultad para hacer el duelo después de que un familiar se haya suicidado. Tú también conoces a Félix Recio. Félix, ¿tú te has encontrado también en tu consulta o cuando haces el psicoanálisis, sobre todo adolescentes con ideas suicidas? Con ideas suicidas, sí, me he encontrado con ello. Y claro, la pregunta es ¿qué sucede cuando uno se deja caer? Porque el suicidio es eso, es dejarse caer del otro, como si el otro ya no puede sostenerle. Y entonces se deja caer. Esa sería la pregunta, ¿no? Porque dejarse caer es que el vínculo, digamos el vínculo a través de la palabra, no funciona, se ha roto. Y entonces se deja caer. Es decir, el otro no me puede acoger. No me puede acoger y el sujeto
puede inclinarse a dejarse caer. Esa sería un poco mi pequeña reflexión así No, pequeña. sobre la marcha. Es que eres muy humilde. Alejandro, tú te has encontrado evidentemente con muchísimos temas de esto. Sí. Y yo la pregunta que te hago es, ¿está subiendo el índice? Porque es triste, o sea, en los adolescentes hay más suicidios que antes, porque yo he leído hace poco que aunque parece que está bajando la cifra, estamos en 11 personas que se suicidan diariamente. Sí, vamos a ver. Es cierto que, de hecho, en las últimas estadísticas que han salido en España del Instituto Nacional de Estadística, que publicó en diciembre, ha publicado los datos del año 2024, es cierto que ha habido un pequeño incremento en los suicidios menores de 20 años, ¿no? Pero también, y yo siempre insisto en lo mismo, pero también es cierto que también han aumentado a partir de los 65, ¿no? Son los dos temas, a partir de los 65 años también ha aumentado. Yo solamente vamos a dar un dato. La tasa de media de España de suicidio es el 8 por 100.000 habitantes, ¿no? 8,1, 8,2 por 100.000 habitantes. Bueno, por los suicidios que se producen en personas mayores de 80 años es el 40%, ¿no? Es decir, el 40% por 100.000, ¿no? El 40 por 100.000. Lo cual quiere decir que hay un incremento en el tema de los ancianos también muy significativo, aunque se habla muy poco, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, entre las causas sería la soledad, los problemas orgánicos, físicos, pero hay una la pérdida. Hay una cosa que a mí me descuadra y estoy segura que, porque estoy oyendo el móvil, seguro que los oyentes nos están preguntando, y Félix, tú, fíjate lo que está diciendo Alejandro, es terrible. Sí. Lo cual quiere decir que en la adolescencia, que es cuando más fuerza tienes, cuando, bueno, pues yo recuerdo mi época de adolescencia, aparte de las edades del pavo y todo ese follón, pero es cuando, bueno, más ilusión tienes por hacer la carrera, por terminar, por enamorarte, por casarte, por todo ese follón, ¿no? O por marcharte de viaje. Y cuando luego llegas a partir de los 60, es cuando dices, bueno, ya, mi vida está hecha, qué bien, tengo la casa pagada, es un ejemplo. Y yo ya me voy a dedicar a lo que realmente me guste. Sin embargo, según Alejandro, ¿qué es lo que está pasando? Yo pregunto, ¿qué les pasa a estos adolescentes? ¿No tienen, cómo te diría, esa ilusión por el futuro? ¿Y qué les está pasando a los mayores de 70? ¿Qué pasa? Que esa soledad no deseada, ¿por qué? La pregunta que te hago a ti, Alejandro, y luego quiero que también me la conteste Félix, o Félix primero, Alejandro, lo que queráis. Vamos a ver. Me impresiona mucho porque, claro, hablamos de soledad no deseada, pero esa soledad ha habido siempre. La gente siempre ha cumplido 60, 70 años. Lo que ocurre es que yo recuerdo en mi pueblo que venían los nietos y tal. ¿Qué está pasando ahora? ¿Nos hemos completamente desligado absolutamente de todo, Félix? Bueno, los datos que da Alejandro son datos que yo creo que han estado más o menos siempre. ¿Por qué digo esto? Hay un libro clásico de la sociología, que es de Emilio Durkheim, que se llama El suicidio. Es uno de los libros pioneros de la sociología, donde se hacen estadísticas, y que es un libro que tiene, ¿cuántos años? Más de 80 años tiene ese libro, porque es uno de los padres fundadores de la ciencia sociológica. Y ahí Durkheim ya dice algo. Dice... la gente que está soltera o sola es más propensa al suicidio que la gente que está casada. La gente que está casada y tiene hijos, que tiene esa carga familiar y tiene esa responsabilidad con los hijos, es gente que está como más protegida de la propensión, una tendencia simplemente al suicidio. Porque no tienes tiempo de pensar en nada más que sacar adelante lo que tienes detrás. Porque ¿no? Tienes que ocuparte de tus hijos y tienes una responsabilidad. Y dice, la gente que está soltera o sola, con lo cual tiene que ver con esta gente ya mayor. Soledad no deseada. Soledad no deseada, evidentemente, donde el lazo con el otro lo tienes mucho más difícil, mucho más complicado, ¿no? Y todo eso
Digo, siguiendo a Durkheim, que ya digo Sí, sí. que es uno de los padres fundadores de la ciencia sociológica, ¿no? Dice... Un siglo, porque fue en 1898, me parece eso que es un el siglo, libro se publicó. Sí, un siglo. es un siglo. Dice, es más... Cómo me gusta hablar con vosotros, es más que lo propensa. sabéis todo. Es más propensa al suicidio, ¿no? Alejandro, esto quiere decir que Sí, yo que siempre he pensado que... Durkheim ponía el acento en la sociedad, en el grupo, en el vínculo, decimos ahora, ¿no? Él no hablaba de vínculo, pero sí en la parte social, ¿no? Y que yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Y eso que tú estás señalando del tema de los ancianos, pues es verdad, ¿no? El tema de la soledad y el tema también de las pérdidas y el tema también del sufrimiento físico, ¿no? Es decir, que hay más enfermedades, es decir, que más posibilidades de enfermedades, es decir, es un cúmulo de situaciones en el que realmente como que no estamos preparados tampoco para la vejez, ese sería otro tema, ¿no? Sobre todo a partir de los 80, ¿no? Se incrementa. Hay otro dato también aterrador que es que a partir de los 65 años se produce el 30% de los suicidios consumados son personas mayores de 65 años, el 30%, un tercio, ¿no? Es decir, con lo cual, yo insisto mucho en esto porque, bueno, además que yo ya soy mayor, pero Bueno. es que también se habla mucho de los adolescentes, se habla de los adolescentes, pero no se habla de los ancianos, ¿no? Que también es una población, diríamos, de alto riesgo, porque además el anciano cuando se propone hacer el suicidio es de una forma drástica, ¿no? Es de una forma... él hace un movimiento, difícilmente se puede rescatar al tema de... Hay pocos intentos de suicidio, ¿no? Es decir, en los adolescentes hay muchos intentos de suicidio porque son suicidios que no están planificados. Alejandro, sin embargo, en ancianos... y en adolescentes, disculpa que te interrumpa, en adolescentes no puede ser, pregunto desde mi ignorancia, ¿no puede ser que estén tratando de llamar la atención? Sí, siempre. Sí. Yo, ya sabes tú, porque me has oído muchas veces, Maite, más que llamar la atención, yo diría que es una llamada de petición de ayuda. Sí, una llamada de socorro. Está pasando. Claro, más que de llamada de atención, porque la llamada de atención siempre está desprestigiada, ¿no? Es decir, curiosamente, si uno está llamando la atención, le tendrías que atender, ¿no? Sí, pero es curioso, sí. Este está llamando la atención, sí. Ni puñetero caso, ¿no? Yeah. Es decir, es todo lo contrario. Sí, bueno, pues si está llamando la atención, mira a ver por qué está llamando la atención, qué es lo que desea, ¿no? Sí. Y yo por eso me gusta más decir que es una llamada de petición de ayuda o llamada de socorro. Sí. ¿Es llamada de socorro, Félix? Sí, yo diría que es una llamada al otro. Una llamada al otro. Sí. Llamar al otro claro. Y decirle, no te ocupas de mí, llamar al otro. Te necesito. En el fondo es una demanda de amor. Es una demanda de amor en el sentido de ocúpate de mí. Más allá de que eso esté justificado o no, independientemente de eso, ¿no? Independientemente de que sea una demanda o sea una exigencia, ¿no? Que también hay exigencias que no son necesariamente demandas. Pero yo creo que es una llamada al otro. Mira en lo que me puedo convertir si no me atiendes. Me puedo convertir en un cadáver. Y eso estamos hablando de la adolescencia, que vamos a seguir porque me interesa muchísimo. Yo creo que a nuestros oyentes les interesa muchísimo. De hecho, tenemos una audiencia muy variopinta. Pero fijaros lo que os voy a preguntar a los dos. Cuando estáis hablando de que mayores de 60 años, bien, la soledad no deseada, en fin, toda esa serie de cosas. Cuando una persona llega a los 60 años, 65, 70, imaginaros lo que ha debido pasar de todo. O sea, de trabajo, de sufrimiento, tal. Yo lo que estoy viendo ahora, lo digo porque me vienen muchísima gente, y digo muchísima, y sobre todo hay un caso que a mí me aterra mucho, y es justo en este momento, digamos que los hijos no están donde deberían de estar, porque se ocupan, o sea, hemos pasado de esa solidaridad de niña, levántate que viene papá, niña que viene la tía, yo me levantaba constantemente, que te levantes que vienen, qué tal. Y hemos pasado a que ahora el lugar fundamental son los niños, los nietos, etcétera. Pero sin embargo yo lo que veo es que los niños a veces, sobre todo en la tercera edad, hablo de mayores, a los niños les utilizan como una moneda de sufrimiento para los abuelos. Ah, sí, no te los llevo, no te dejo verlos. Y eso está pasando. Y yo creo que eso es lo más terrible que pueden hacer a una persona.
no me extraña que en un momento determinado digas, bueno, pues si he llegado aquí y ahora me está pasando esto, pues mira, me voy tranquilamente. ¿Tú lo ves así también, Félix? ¿Tienes esa experiencia que te ha venido gente que los niños son una moneda de cambio para hacer daño, no solamente en las separaciones, sino sobre todo en el problema de la violencia filioparental? Pues sí, yo eso Bueno, me han llegado casos de, pues no vas a volver a ver a tu nieto. Eso dicho por una hija a su propia madre, es decir, a la abuela del niño. Yo conozco un caso muy... No vas a volver a ver a tu nieto, y todo por un desencuentro. Pero bueno, los desencuentros entre las personas son habituales, ¿no? Es decir, son normales que haya desencuentros y encuentros. Pero elevar el desencuentro a despojar a la abuela del nieto de no lo vas a volver a ver, pues sí, eso... ¿Y eso no daña? Yo me he encontrado con casos así. Yo es que me he encontrado. Y eso no daña más al niño, o sea, a la abuela la puede destrozar, pero no daña más al niño cuando le están criando en un desarraigo, porque los abuelos son muy importantes en la educación de un niño. Y tanto. Todos hemos sido niños y todos hemos tenido abuelos y abuelas. Siempre. Y sabemos lo que es. Sabemos lo que es porque hemos sido niños. Alejandro, ¿estás de acuerdo con nosotros en esto? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que utilizar esa forma como de chantaje evidentemente perjudica. Vamos a decir chantaje elegantemente, abuelo, pero yo creo que eso es maldad. Pero también perjudica al niño, claro. Es decir, le evita tener un vínculo diferente, ¿no? Porque los abuelos, yo ahora que soy abuelo, me doy cuenta que el vínculo es completamente diferente, ¿no? Al que tenías con Es que los abuelos no estamos para educar. Bueno, yo en mi caso es que prácticamente no los veo porque están fuera, pero no estamos para educar, estamos para mimar, ahí está el problema. Alejandro, yo lo que estoy viendo es que yo he leído tu libro, bueno, ya sabes que yo leo todos tus libros, y porque además me encantan y bueno, es que es una auténtica maravilla. Pero este Muerte por suicidio a mí me ha traído mucho y me ha revuelto mucho, porque tú lo pones siempre con esa reflexión tan increíble. Alejandro, ¿tú crees, por ejemplo, tienes un capítulo de la familia resiliente? ¿Qué se entiende por resiliencia? Quiero que lo expliques un poco para nuestros oyentes. ¿Qué es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades? ¿El ser humano no tiene en ese momento esta capacidad? Sí, yo creo que sí que tiene. Es decir, lo que pasa es que hay que descubrirla, ¿no? Es decir, yo creo que todo ser humano tiene la capacidad resiliente, ¿no? La capacidad de afrontar la adversidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en los últimos acontecimientos que han ocurrido, ¿no? Terrible. Es decir, lo que ocurre es que hay que ponerlo en acto. Es decir, entonces hay personas que tienen esa capacidad, pero no en potencia, pero no lo tienen en acto, ¿no? Es decir, pero yo sí considero que la persona tiene capacidad para afrontar la adversidad, ¿no? Es decir, que lo que ocurre es que hay veces que eso está bloqueado por otras situaciones, etcétera, y que no es capaz de pasarlo al acto, ¿no? Es decir, pero esa capacidad existe, ¿no? Sí, esta misma mañana, antes de venir aquí, he tenido un paciente donde me contaba cómo se sentía afectado precisamente por el accidente ferroviario. No había ningún familiar suyo involucrado, ¿no? Pero venía como afectado. Y claro, es que ese accidente es algo que es traumático, ese elemento traumático, sorpresivo, inesperado, nos acaba alcanzando a todos, porque aunque no tengamos ningún familiar implicado, nos señala algo de nuestra vulnerabilidad. Eso es. Nos viene a decir, eres vulnerable, te podía haber pasado a ti. Es decir, esa vulnerabilidad, lo que quiero decir es que esa cosa traumática que ha estado los medios de comunicación señalándolo, nos alcanza a todos por eso, porque nos devuelve una cara de vulnerabilidad, de fragilidad.
Pero tú crees, Félix, que si realmente fuéramos conscientes de que, porque tendremos que empezar a serlo, que somos vulnerables, o sea, es que Sí. sales y dices, tesoro, hasta dentro de media hora, y ya no vuelves, o sea, es que esto es Sí. así. Si fuéramos capaces de entender esa vulnerabilidad, entenderíamos mejor colectivos vulnerables, los niños, los ancianos, seríamos menos, vamos a llamar, menos malos, seríamos más empáticos. ¿Tú crees que tendríamos que aprender esa asignatura de que somos vulnerables, que no somos aquí Superman? Sí, lo que sucede es que eso no es fácil de aprender. Parecería que es fácil de aprender, pero yo creo que no es fácil de aprender. Y lo voy a decir por una cosa. Siempre que hay una cuestión traumática por parte de la naturaleza, etcétera, siempre se trata de alejar lo traumático diciendo nunca más, nunca más. Y sabemos que no es verdad. No, no es cierto. Sabemos que no es verdad. Eso es. Decimos nunca más con la ilusión de que no vuelva a suceder, pero es una ilusión, volverá a suceder. Y si no es un accidente ferroviario, será un accidente aéreo. Y si no, un apagón, y si no, o no será sé un qué. terremoto o cualquier otra cosa. Sí. Entonces, ese que no vuelva a pasar, yo creo que señala algo del intento de alejar lo traumático, cosa que por otro lado es muy humana, ¿no? Porque al fin y al cabo lo traumático es un agujero. Es un agujero donde estás pidiendo palabras para entender el agujero. ¿Quién es responsable? ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué esto ha pasado? Sí, es decir, porque buscas palabras, porque lo traumático es como hacer un agujero en el lenguaje. Sí, porque está claro que cuando pasa una cosa de estas, nos detenemos todos, vamos a buscar el culpable. Que Eso sí, que es, me eso parece muy es. bien, hay que buscarlo, yo pido responsabilidades. Pero sí que es cierto lo que estás diciendo, no, vamos a ver, vamos a No te ver. oigo. Sí. Alejandro, Hay interferencias. ¿hay interferencias? Pues debe ser, no, yo aquí te oigo muy bien. ¿Ahora me oyes bien? Alejandro. Alejandro. No. Bueno, vamos a seguir porque... sí, ahora, ¿me oyes ahora, Alejandro? Es que igual con la lluvia y con todo esto hay, pero bueno, seguro que Tony, nuestro maravilloso técnico que le tengo ahí, maravilloso, que nos sonríe, Sí. seguro que nos lo arregla. Y si no, cuelga y vuelve a llamar. Tú verás. No sé, yo me lo invento, ya sabes. Félix, hay una cosa que a mí me tiene siempre muy... Siempre pregunto, ¿tú crees que, por ejemplo, vamos a ver, cuando nos ponemos malitos, enseguida vamos al médico, vamos al pediatra, oye, que me duele la garganta, que me mandes un antibiótico, que para aquí, que para allá, bueno, bien. Pero la palabra es, y cuando o sea, yo ahora mismo tengo una fonía y tal, y me tomo mi medicación, ¿no? Pero ¿y cuando nos duele el alma? ¿Qué ocurre con el dolor del alma? ¿Quién me alivia a mí ese dolor? Bueno, yo creo que la palabra puede aliviar, porque de alguna manera la palabra es una separación, ¿no? Si alguien te agravia o te daña, poder escribir de alguna manera permite ponerlo fuera. Al fin y al cabo la palabra lo pone fuera de ti, sale por la boca, lo pones fuera de ti, ¿no? O Sí, sale de tu sí. mano al escribirlo, ¿no? Entonces es una manera de ponerlo en otro lugar, de simbolizarlo. Tú sientes un dolor, por la razón que sea, un dolor que te han causado, y poner eso en palabras es como significarlo. Por lo tanto, ponerlo fuera, tratar de separarte de eso, hablarlo. Como tú hiciste con el agua en la mano. Como, bueno, sí, El agua en la mano, evidentemente que es un título que a mí me pareció muy, muy importante, porque el agua en la mano es lo que tratamos de retener Y nunca podríamos retenerlo. y lo que se nos escapa. Se nos escapa el agua, se nos escapa la arena. Se nos Es escapa que, la vida, sí. Queridos amigos, es que uno de los poemarios de Félix Recio es El agua en la mano. Fijaros que pone, por ejemplo, en un momento, en una estrofa pone: es del agua donde la llama brota, quemando en líquido incendio, de dunas perseguidas, dunas no alcanzadas, quizá
soñadas. En este oleaje de fuego, la vida jamás alcanzará su propia sombra. Sí. Es increíble, Félix. Bueno, Es increíble. mi amor por la poesía viene desde mi adolescencia. Desde mi adolescencia yo empecé a escribir y, bueno, solamente después de mucho tiempo, pues he editado poesía. Cuando ¿no? has tenido tiempo, ¿no? Cuando he tenido tiempo, sí. Cuando la vida te deja, ¿no? Cuando la vida te deja escribir. A ti la poesía, porque yo me imagino todo lo que tú tienes que estar oyendo, porque bueno, en fin. Aparte que yo soy de la idea de que ya se está desmitificando bastante, ¿no? Pero es lo que te he dicho, si me duele el alma, pues yo creo que me voy a un psicoanalista, me voy a un psiquiatra, pero un psicólogo. Pero yo creo que vosotros que estáis metidos en este dolor, sí que quizá tu salida ha sido la poesía. Ha sido la poesía y ha sido el psicoanálisis. Ambas cosas, porque el psicoanálisis es lo mismo. Es ir a un analista a contarle lo que te duele. Sacar, ¿no? Sacar, simbolizar y que te puedan escuchar y que puedan recoger algo. Al fin y al cabo, la palabra siempre está dirigida al otro. El que escribe se la dirige a un lector. Real o virtual, pero se lo dirige a un lector. Y un analizante se lo dirige a un analista. La palabra siempre va dirigida al otro. No es algo autista. No es una cosa autista para mí, no. Escribes de alguna manera para tratar de alcanzar al otro, de que el otro de alguna manera pueda recoger algo de lo que tú dices. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, Alejandro, ahora sí, he perdido la conexión durante unos minutos. Pero bueno, sí. Por favor, no me pierdas. Que, a ver, es que sin vosotros me encuentro perdida. Yo necesito la palabra, necesito estas cosas. Sí. Alejandro, ¿tú qué opinas tú igual eres un escritor, aparte de que tú el último libro, el penúltimo que has escrito, lo has escrito con tu hija, que la verdad es que es un libro, bueno maravilloso. ¿Tú también crees que vosotros, que estáis como absorbiendo, vamos a llamar, toda esa angustia? Porque claro, yo llego a la consulta, en este caso me voy a poner como paciente, llego, suelto todo lo que tengo que soltar y ¡hala! Claro, si me duele la garganta me mandáis un ibuprofeno, pero con el alma, a ver qué hacéis con mi alma. Es más complicado. Es muy complicado. Entonces, ¿tú también estás de acuerdo que sí, Félix... Sí, totalmente de acuerdo. Y además yo estoy de acuerdo en el sentido de que el abordaje psiquiátrico muchas veces ha pecado de eso precisamente, ¿no? Que ha seguido un modelo puramente médico, ¿no? Y le ha dado la pastilla, ¿no? Y ya está, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Es algo más. Es decir, la depresión no se produce, no es solamente una alteración de los neurotransmisores, es algo más, ¿no? Es un reduccionismo que está hecho en la psiquiatría fenomenológica, biológica, pero es algo más, evidentemente. Yo sí estoy de acuerdo en que uno, el compartir, yo siempre digo la importancia del nosotros, ¿no? La importancia del otro. Y el poder compartir, cuando compartimos las alegrías, las penas son menos penas, y cuando compartimos las alegrías son más alegrías. Es que, ¿no? Nadie se alegra solo, ¿no? Es que es muy triste tener que brindar contigo mismo. Claro. Pero también pues lo mismo es cierto, ocurre con el sufrimiento. Pero lo que es cierto es que ahora que estamos en una sociedad un poco, vamos a llamar, yo me río porque digo, bueno, tú vives en un bloque y solamente conoces a tu vecino de al lado, y porque te llegue un paquete de Amazon y digan, me lo puedo quedar, si no, ni le conocen. O sea, estamos entrando a un casi autismo, ¿no? ¿Vosotros creéis, o sea, pregunto, que tendremos que empezar en una sociedad donde cada vez vamos más a la soledad, más sales menos, te da miedo, todo te da miedo? ¿No pensáis que tenemos que hacer como una especie de campaña para desmitificar el hecho de que yo voy al psiquiatra y no estoy loca? Me explico, yo voy al psicoanálisis, hombre, vas al psicoanálisis, estás medio pirada. No, lo que voy es a buscar una ayuda pues para no tener ese dolor en el alma. ¿Qué opinas, Félix? Sí, yo creo que, bueno, es quizá un tópico lo que dices, ¿no? De ligar el psicoanálisis a estás loco. ¿Estás pirada? Bueno, es algo tan sencillo como yo creo que cualquier sujeto
le puede venir bien el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera, bueno, todo el mundo tiene desencuentros dolorosos. Desde que te levantas hasta que te acuestas, sí. Desde que te levantas. Sí, claro, de papá me falló, mamá me falló, mi pareja me falló, mi jefe no me entiende y me menosprecia. Todo el mundo tenemos malos encuentros y malos encuentros que nos duelen. Y de alguna manera, bueno, pues poder hablarlo, poder entender qué pasa, por qué te sucedió, qué le pides al otro y entender que no le puedes pedir al otro lo que el otro no puede darte. Alejandro, ¿estás de acuerdo en esto? Que tenemos que desmitificar... Plenamente de acuerdo, sí. La necesidad del otro y del compartir, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es decir, y que eso no significa... La locura es otra cosa, ¿no? Es decir, locura pura y dura, ¿no? La locura pura y dura. Exacto, pero bueno, hubo una vez... Depende de lo que entendamos por locura. Pero ¿te acuerdas? Estaba yo con vosotros y algún psiquiatra dijo, mira, Maite, la locura pura y dura, la cabeza perdida entre las tinieblas de la sinrazón. O sea, es que esto es así. Pero vamos a retomar el tema de que el suicidio. Para mí el tema es... ¿Qué tiene que sentir una persona, un adolescente o una persona mayor? Me da igual la edad. ¿Qué tiene que sentir cuando tenemos que tener o tenemos que enseñar a la sociedad que si tú das ese paso no hay marcha atrás? O sea, la persona que quiere llegar al suicidio, salvo si a veces intento de suicidio. Bueno, yo tenía un compañero en el hospital que cuando no conseguía llamaba a las 3 de la mañana y decía, me acabo de tomar no sé cuántos diazepanes. Hombre, todo el mundo salíamos corriendo. No, las cosas no son así. Pero, ¿qué es lo que... ¿Qué angustia tiene que tener esa persona para poder llegar a tomar esa decisión? Pero sobre todo la pregunta que os hago a los dos es, ¿no hay una forma? Por ejemplo, cuando te viene la jaqueca tienes ahí un aura. Cuando tienes ataques de ira, pues se te ve que estás ahí de mal humor y se te ve. No somos incapaces de ver si la persona que tiene esas ideas tiene ese aura para poderlo coger a tiempo, Alejandro. Bueno, hay manifestaciones que de alguna manera indican, ¿no?, que esta persona, en definitiva, el suicidio, como yo lo veo desde la logoterapia, desde Víctor Frank, es un tema de sufrimiento psíquico intenso, ¿no?, y sobre todo de vacío existencial, ¿no?, y una vida sin sentido, en definitiva, ¿no?, sería, ¿no?, que solo lleva digamos, arrastra al sujeto a un tema drástico como es la muerte. Hay que tener en cuenta que muchas personas que se suicidan, la mayoría, no quiere morir, lo que quiere es cambiar, ¿no? Lo que quiere es modificar la situación adversa o el sufrimiento psíquico que está sufriendo. Ya, pero ¿alguien les ha explicado que no hay marcha atrás? Claro, es decir, ellos saben que no hay marcha atrás, claro, es decir, ellos saben, pero ellos están buscando anestesiarse de ese sufrimiento psíquico. Lo que pasa es que eso lleva consigo la destrucción, ¿no? Es decir, que sería un poco así por esa línea, ¿no? Es decir, es la explicación desde la visión que yo tengo, ¿no? El psicoanálisis evidentemente da otras razones, ¿no? Yo señalaría... Sí, pero es la misma. En el fondo, cada uno tenés una pero prácticamente es igual. Es darnos cuenta y tratar de que esa persona aliviar ese sufrimiento psíquico que tiene, ¿no, Félix? Sí, sin duda. Bueno, yo diría que hay como dos tipos, ¿no?, de acción suicida. No voy a hablar de suicidio como un acto cumplido, realizado, sino como una acción que a lo mejor no llega hasta el final, ¿no? Eso sería un suicidio llamada, que hemos estado hablando antes, ¿no? Pero yo creo que también hay suicidios decididos por la persona, ¿no? Y en ese caso, yo creo que también hay que respetarlo. Es decir, que una persona pueda decir, no quiero vivir. ¿Hablas de eutanasia?
puedo hablar, por ejemplo, de la eutanasia, por No, ejemplo. pero sí, es lo que se llamaba antiguamente, que se pueda llamaban decir, suicidios existenciales. Sí. que pueda Suicidio decir, asistencial. que pueda decir, Sí. no quiero vivir, la vida es mía, no la quiero. Yo creo que eso hay que respetarlo, nos puede impactar mucho, Ya. nos puede impactar mucho, pero el dueño de la vida, de alguien que vive su vida, no somos nosotros. Lo digo, eso no quiere decir que no se le pueda prestar ayuda, pero si no pide ayuda, porque una cosa es que alguien con propensión al suicidio Tenemos que dejarles, pida ayuda. ¿Tenemos que dejarles la libertad? Si no pide ayuda, si no quiere ayuda, ¿qué se puede hacer? Si no es un efecto llamada, Ya. un simulacro de suicidio, como algo dirigido al otro para que el otro se ocupe de él. Si no pide ayuda tampoco, es que no puedes hacer nada. Tú puedes hacer algo cuando te piden ayuda y entonces tú puedes decir, te escucho, dime qué te pasa. Alejandro, Pero si no te piden ayuda, Ya. No Claro, entra. Gracias, sí. corazón. Alejandro, Habría que hacer algunos matices. no, yo quiero que me hagas esos matices, pero quiero que me preguntes. No, según lo veo yo, Sí, según dime, lo veo dime, yo, dime, decir que dime es esos verdad lo matices. que dice, es verdad lo que dice que hay en la sociología se describen los suicidios existenciales, ¿no? Por ejemplo, Larra o algún poeta o algún escritor que ha tomado la decisión firme. Claro, ahí se ve muy claro, yo ahí sí estoy de acuerdo que hay que dejar la elección, es decir, pero el problema se complica cuando realmente es una persona, por ejemplo, que está pasando una depresión, un cuadro depresivo grave, que es incapaz de decidir, que es incapaz de decir hasta qué punto realmente uno le tiene que dejar que consuma el suicidio o Has no. mencionado a Larra. Larra yo creo que fue un ataque de, pues bueno, un tío con 28 años, yo creo que digo, no, cuando le pillan con la otra, en fin, todo ese follón, claro. Yo quiero vivir, Sí, pero quiero decir que puede haber un suicidio existencial que ya. llega a la conclusión de que realmente la muerte es la único el fin suyo y punto, Pero, y hay que respetarlo. eh, Pero yo a creo ver, que en otras situaciones esa situación es como más ya. compleja, ¿no? Es decir, De todas que formas, podríamos entrar ahí en no la entra, casuística. ya, no entra aquí un poco, o sea, pregunto, el tema, por ejemplo, de la religión. No estoy hablando solamente de una, la nuestra, o sea, por lo menos la mía, que es la católica. Pero, por ejemplo, yo soy religiosa, soy cristiana, y yo, salvo que me pasara, yo qué sé, que no estuviera dentro de mis facultades, yo no podría suicidarme, o sea, no podría en el caso porque, bueno, creo que, no sé, Dios me castigaría, o sea, entra un poco ahí la religión, como antiguamente, acordaros que una persona que se suicidaba no podía ser enterrada en Tierra Santa, era enterrada, que tú imagínate, para el duelo, para los familiares, o sea, la pregunta que os hago es, ¿os habéis encontrado alguien también con temas de estos religiosos porque otras religiones, bueno, se suicidan porque luego van a estar con no sé cuantísimas uríes? O sea, ¿qué opinas tú de todo esto, Alejandro? No, yo creo que la religión, bien entendida, pero bueno, la religión, cualquier tipo de religión que condene, diríamos, el suicidio, evidentemente es una barrera, ¿no? que el sujeto puede tener, ¿no? Y en ese sentido, Eso pues es. puede ayudar, ¿no? Eso es comprensible. Es decir, que quizá Yeah. ahora ya mucho menos, antes mucho más. No, es que ahora ya... Yo sí he tenido pacientes que me decían, no me suicido porque soy católico, apostólico romano y practicante. Es decir, yo he tenido Claro, pacientes que realmente que es sí, que no, eso es sí lo es que verdad, os ¿no? pregunto, lo mismo que no vamos a hablar de este tema, que no es el tema, pero es como, así rápidamente, el aborto. O sea, yo sería incapaz de abortar, pero porque yo soy religiosa, entonces yo creo que hay concepción desde el primer momento de la vida, con lo cual, fíjate tú que yo soy sanitaria, vamos, que me castiguen, que haga lo que quiera, pero yo sería incapaz. Félix, ¿estás un Sí. poco de acuerdo que vamos ya llegando al final del tema de influye mucho la religión con el tema de los suicidios, pues todo este tema de cosas? ¿Te has encontrado tú también pacientes con, ay, quiero hacerlo pero no puedo, me castigan, no me castigan? Ese miedo que tenemos a que Dios nos castigue. Evidentemente la religión
tiene su efecto en la persona creyente, eso está claro, ¿no? Pero yo quería contar un pequeño ejemplo. Yo tuve una paciente que me contaba que su padre tenía cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón y fue hospitalizado. Mi paciente fue a visitar a su padre al hospital y le encontró fumando. Fumaba sin parar. Y mi paciente le decía, pero papá, ¿qué estás haciendo? Sí, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué más da? Efectivamente, ¿Qué más da? estaba dispuesto a morir ese hombre. Estaba dispuesto a morir porque más allá del cáncer de pulmón estaba abreviando su vida, vamos a decirlo así, fumando sin parar a escondidas en el hospital. Entonces, bueno, por eso decía que hay suicidios donde la persona elige. Sí, Elige de una manera determinada y a pesar de que la hija le decía, pero papá, ¿qué estás haciendo? Yo recuerdo, si te sirve, mi propio padre, que no era mayor, se empezó con 67, 68 años, y bueno, hizo una diabetes, lo típico, ¿no? Bueno, una diabetes mellitus, bueno, en fin, para no alargarnos. El tema es que en un momento determinado, yo con 70 años, yo le pedía, papá, por favor, que tienes 70 años, que no, tienes que cuidarte y tal. Y yo recuerdo que me miró y me dijo, mira, Maitita, he vivido como he querido y moriré como quiera. Claro. Yo me quedé... Claro. Sí, no, eso y está es claro. así, o sea, claro, Sí, yo, para mí como hija, yo decía, Dios mío, a lo mejor podía haber tenido a mi padre, murió con 71, o sea, pero a lo mejor podía haber tenido a mi padre más, pero ¿forzarle para qué? ¿Para qué? Si Claro. él tenía muy claro lo que quería. Ahora, ¿eso es un suicidio asistencial? No, yo no lo creo así. ¿Vosotros lo veis un poco...? No, eso es una decisión que toma. Es una el decisión. sujeto, Es una ¿no? decisión. Sí, no. Por eso decía yo que cuando hay un suicidio decidido, que la persona lo decide y no pide ayuda. Bueno, recuerdo también otro Hay caso. que respetarlo, ¿verdad? Claro, recuerdo también otro caso de un hombre mayor que le decía a sus hijas, yo no quiero depender de vosotras. No quiero depender de vosotras, que me tengáis que llevar a la ducha. Es que eso es terrible. Decía, yo no quiero eso, antes prefiero morirme. Y efectivamente, yo creo que ese hombre se dejó morir. Porque dejó de comer. Sí, bueno, hay gente que se muere porque Están quiere morirse. descrito el suicidio pasivo, que se llama en los Eso ancianos. es, Alejandro. El suicidio pasivo, ¿no? El suicidio pasivo. Dejó de comer, no comía, no había manera de que ingiriese alimento y acabó muriéndose antes que depender de las Eso es hijas. como cuando dos personas se muere un cónyuge y el otro dice, es que, ¿por qué? ¿Por qué se ha muerto enseguida? Pues porque realmente... Fíjate qué bonito, Alejandro. Es que hoy hace un día terrorífico, tú estás en casita, bien, pero aquí los que hemos tenido que salir a la calle ha sido horrible. Pero fíjate qué bonito. Después del frío, de la devastación y del moho de los días, queda un temblor, un aleteo, semilla apenas a la espera de su incendio. Qué bonito, Félix, qué bonito. Se nos va echando el tiempo encima, queridos. Deciros, queridos amigos, queridos oyentes, que esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Ateneo de Madrid tenemos la presentación del libro Muerte por suicidio, reflexiones sobre el suicidio desde la logoterapia y la teoría de la complejidad. Parece que es así mucho, pero seguro que Alejandro nos lo va a explicar fenomenal. Y yo desde aquí, Alejandro, decirte que para mí ha sido maravilloso el que hayas podido entrar hoy a la radio, maravilloso el estar esta tarde contigo. Y yo quiero que nos hagas una última reflexión. ¿Qué dirías tú a la cantidad de oyentes que tenemos? Iba a decir pacientes, esto es de formación profesional, pero bueno, la cantidad de oyentes que tenemos. ¿Qué les dirías primero a los que están? Son dos preguntas, ¿eh? La primera sería, ¿qué les dirías tú a estas personas que, bueno, en momentos determinados tienen esa, yo ahora no quiero vivir, estoy hasta las narices, igual me quito del medio, esas ideas suicidas? Y la segunda pregunta sería, ¿qué les dirías a los familiares que qué señales de alerta pueden ver en personas que tienen esas ideas? Sí, Como si dijéramos prevenir un poco.
Las señales de alerta son cuando hay un cambio significativo en el comportamiento, ¿no? Es decir, cuando surge el padre o la madre o el hijo o el hermano, ves que ha cambiado en alguna manera, de alguna forma. Yo les diría que eso sería, sería las señales de alarma, ¿no? Cuando hay un cambio de comportamiento, cuanto, si está está todavía de académico, un bajón académico, si está en el trabajo, digamos, una relajación en el trabajo, es decir, un cambio de insomnio, de los síntomas. Cuando aparece algo siempre, Ya. no quiere decir que siempre va a ser por el tema del suicidio, pero siempre hay que estar alerta, sería una cosa. Y la otra idea es simplemente una idea que yo he retomado de Víctor Frank, que es que siempre la vida, en cualquier circunstancia, él estuvo en varios campos de concentración nazi, tiene sentido. Es decir, por muy adversa que sea la situación en que uno está viviendo, por muy adversa que sea, siempre, en cualquier circunstancia, y siempre puedes encontrar el sentido a esa situación, ¿no? Víctor Frank lo encontró en los campos de nazis y no se lanzó a las alambradas precisamente porque tenía un sentido el estar allí. En primer lugar era porque era médico y se dedicó a cuidar a los enfermos, y en segundo lugar porque él quería transmitir lo que estaba ocurriendo, y de hecho escribió un libro, y allí lo escribió en primer lugar, El hombre en busca de sentido, ¿no? Es decir, para que la humanidad supiera lo que estaba pasando, pero siempre, en cualquier situación, y eso es un axioma que parte... ¿Crees que vamos, Alejandro, crees que vamos hacia una sociedad, voy a decir una palabra muy fuerte, cada vez más enferma? No, yo no soy pesimista. Yo creo que la sociedad tiene claroscuros y tiene situaciones. Qué bonito. Bueno, pues va hacia una oscuridad. Hay muchos valores, ¿no? Por ejemplo, los valores que se han puesto de manifiesto en la tragedia del tren, es decir, y los valores. Yo creo que yo no soy pesimista en ese sentido. Ya. Félix, las 3 preguntas la misma. ¿Tú crees Sí. qué le dirías tú a esas personas, adolescentes o no adolescentes, sobre todo esa persona ya que ha pasado su vida, yo ya estoy hasta las narices, qué les dirías ahí y qué les dirías a los familiares si ven algo? Bueno, en el caso de que haya angustia, porque bueno, también se pueden decir muchas cosas, pero que no van encaminadas a ningún acto, ¿no? Pero simplemente se dicen, ¿no? Pero si se siente angustia, evidentemente yo creo que merece pedir ayuda, trabajar esa angustia, ¿no? ¿Qué es lo que angustia y por qué? ¿Tú crees que la seguridad social ahora está como para pedir ayuda? Porque No. pides ayuda y te lo dan dentro de 4 años, cuando No. ya, vamos. Pedir ayuda a quien te la pueda dar. Exactamente. A quien te la pueda dar. Y bueno, también no siempre lo traumático permite apuntarse a la vida. Y lo digo por 2 ejemplos. Se me ocurren así como 2 ejemplos de 2 autores que también estuvieron en campos de concentración. Uno, el novelista Primo Levi. Primo Levi, que intentó ser un testigo de lo que ocurrió en los campos, con su trilogía, Sí. se acabó suicidando. Y también el poeta Paul Celan. Paul Celan, que él directamente no estuvo en campos, pero sí sus padres. De hecho, su madre murió de un tiro en la nuca de un nazi. También acabó suicidándose. Es decir, hay cuestiones traumáticas que el sujeto no es capaz De elaborar. Y queda ahí como un agujero que no es capaz de elaborar. Simplemente 2 ejemplos, y de 2 ejemplos de hombres que precisamente escriben libros, tanto Paul Celan como Primo Levi, por no pensar en más, porque hay más. Ya. Hay más. Pues yo creo que, queridos amigos, de verdad que lo habéis dejado meridianamente claro. Pero de esto tendremos que seguir hablando, más que nada porque ya sabes que en este mundo de lo que no se habla parece ser que no existe. Claro. Y como hay que sacarlo a la luz, pues hay que seguir hablándolo. Alejandro Corazón, mil gracias gracias a ti. por tu tiempo, y te veo esta tarde y te doy un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Vale, Venga. Gracias. Félix, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, sigo aprendiendo. Ya sabes que yo soy como Goya.
O sea, que Goya iba con su garrotilla y decía, yo sigo aprendiendo. Bueno, pues yo sigo aprendiendo y sabes que yo tengo ahí una frase que somos enanos a hombros de gigantes. Sin duda. No, vamos, lo tengo clarísimo. Muchísimas gracias por estar. Te emplazo a que vengas otro día con más libros y sobre todo porque yo creo que ayudáis mucho a la sociedad porque hay cosas que a lo mejor pues el sujeto, como tú dirías, Sí. No se está dando cuenta que está entrando a lo mejor en esa vorágine. Y yo creo que es importante que estéis vosotros y sigáis hablándolo. Por ejemplo, hay un tema que yo el próximo día quiero hablar contigo y es muchísima gente, muchísima, sobre todo cuando llegas a una edad ya que, bueno, ya tienes toda tu vida hecha y tal, no nos han enseñado a vivir con nosotros mismos. Uh-huh. Tú has dicho antes, al principio del programa, que una persona que tiene hijos pequeños y tal, pues no tiene ideas suicidas, entre otras cosas, pues no le da tiempo, porque tiene que sacar adelante. Pero cuando todo eso pasa y se encuentra con su propia soledad, como no te han habituado, no te han enseñado a vivir contigo misma, no sabes. Entonces la gente se levanta y yo veo a muchísima gente con algo en la mano, un cesto, algo. ¿Dónde va? No sé, pero voy a ver si compro algo. Es que estaba en casa y como no sabía qué hacer. ¿Cómo? Ya. Tenemos que aprender a hacer, a vivir con nosotros mismos. Y yo creo que eso nadie mejor que vosotros, que para eso sois especialistas, pues nos tenéis que enseñar. Porque, insisto, estamos afónicos y nos tomamos una pastillita, pero ¿y el alma? ¿Qué hacemos con el alma? Sí. Bueno, podríamos decir que hay dos tipos de soledad, ¿no? La soledad impuesta, que se vive pues mal, y la soledad buscada, que puede ser una soledad. Decía Juan Ramón Jiménez del trabajo, decía, hay un trabajo que es un trabajo gustoso. Claro, ese gustoso es un adjetivo que a mí siempre me llamó la atención. Es que y puede haber una soledad gustosa donde uno hace lo que le gusta hacer, ¿no? Le gusta hacer, estar con sus libros, con sus cosas, con sus amigos. Pero eso hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Yo soy de las que creo que la peor soledad es la compartida. A mí esa soledad compartida no me gusta nada. Mi soledad es mi soledad, ya me la busco, ya me la arreglo. Pero sí que necesitamos, sobre todo lo que decimos en psiquiatría, en psicoanálisis, se necesitan herramientas para aprender a hacer esto. Mil gracias por estar aquí, sí. Félix. Toni, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias. Y a todos... Mil gracias por invitarme. No, para nosotros es un placer. Yo creo que hemos aprendido todos mucho. Sí. Y deciros que si me vas a hacer una foto, José Manuel, dímelo para sonreír. Porque claro, es que me coges así de impacto. Queridos amigos, es que José Manuel, nuestro director, es así. Muchísimas gracias a todos vosotros. Recordaros que esta tarde, si tenéis un ratito, tenemos la presentación del libro por Muerte por Suicidio de nuestro amigo Alejandro. Y hacerme un favor, ser felices. Un beso muy fuerte de Maite Pedraza. No escuches esa voz, nunca te rindas.